Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar el día de hoy. ¿Cuántos se gozaron alabando y glorificando el nombre de Cristo? ¿Cuántos saben que Dios tiene que ser alabado? Satanás se enoja cuando la iglesia lo adora, porque él siempre buscó la adoración. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, el enemigo le dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto. Y el Señor le contesta: solamente al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Entonces la adoración al Señor es crucial en la vida del Hijo de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 29, del 11 al 12. Hoy en esta noche voy a seguir con el curso que llevamos. Comencé el jueves pasado a hablar acerca de... ¿Quién se acuerda de qué hablamos el jueves pasado? De la ignorancia. Y estuvimos hablando acerca de cómo el pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso lo relata el profeta Oseas, y él dice: el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y estuvimos hablando acerca de qué tipo de conocimiento se refería Dios hacia el pueblo. Y voy a estar hablando los jueves acerca de esa ignorancia. Y hoy vamos a hablar, el título del mensaje es analfabetismo espiritual. Amén. Vamos a Isaías 29, del 11 hasta el 12. Dice: y os será dada visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está ¿qué? Sellado. Inclina tu rostro en esta noche y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de tu hermosa palabra. Tu palabra es la que tiene poder y autoridad. Señor bendito, oro por mis hermanos que pudieron venir a tu casa, y por aquellos que no han podido venir, que tu preciosa sangre los guarde y los levante. Señor, que donde quiera que ellos estén, que tu mano poderosa, Señor, esté con ellos. Si están pasando por lucha, por enfermedad, por situaciones difíciles, ayúdales, rescátales y levántalos de nuevo, Señor. Y te rogamos, Padre, que hoy tomes tu lugar en esta casa, y que todo lo que se hable, Padre, sea palabra tuya y no palabra de hombre. Y te rogamos en esta hora, Cordero de Dios, que abras nuestros ojos para poder ver, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz, y que avives, Padre, nuestro espíritu para unirnos a tu espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a iniciar en esta noche, aleluya. Vamos a por el primer punto: ¿qué es el analfabetismo espiritual hoy en día? El analfabetismo no es ignorancia intelectual, es una ceguera espiritual inducida por la falta de comunión, revelación y santidad. Es una condición de incapacidad para poder interpretar los tiempos, las escrituras y la voluntad de Dios. Vimos el jueves pasado que la palabra conocimiento viene del hebreo, del original da'at, que significa conocimiento íntimo, conocimiento revelado, conocimiento experimental dentro de la intimidad. Y en el original del griego es epignosis, que significa conocimiento exacto. Di conmigo: conocimiento exacto. También es un conocimiento completo, es un conocimiento espiritual por la revelación del Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 3:6
7. Vamos todos a 2 de Timoteo 3:7. Aquí habla acerca de la epignosis. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo. Aquí está el apóstol Pablo hablando y dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Este mover espiritual no se puede romper con seminarios, sino con la unción de Dios, la luz de su palabra y un hambre por Dios. En una tiniebla espiritual que actúa como espíritu de adormecimiento. Hay un espíritu que se está moviendo en estos últimos tiempos en la iglesia de Jesucristo, que es el espíritu de adormecimiento. Lo que hace es adormecer a los hijos de Dios. ¿Qué es esto? Hoy en día podemos ver que hay tantos estímulos en esta vida que nos alejan del propósito de Dios, de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios. Hoy tenemos un celular que nos puede robar tiempo tras tiempo tras tiempo, redes sociales, podemos llegar a nuestra casa, prender el televisor y ver cuánta película se nos antoje, porque ya no era como antes, ¿verdad? Que tenías que ir a un lugar a rentar una película. Ahora toda la biblioteca la tienes dentro de casa y tienes para elegir hasta por 12 horas continuas perdiendo tu tiempo. El adormecimiento espiritual ha llegado a la iglesia tan duro y tan fuerte que está golpeando a la juventud, a los jóvenes, a los niños y a los ancianos también. Aleluya. Este mover, ¿por qué se está ejecutando hoy en día? Porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo se ha encargado de cegarle los ojos del entendimiento a los hijos de Dios para que no les resplandezca la luz de su palabra. En otras palabras, cada vez que tú decides no hacer nada por Dios, no buscar a Dios, no entrar en la intimidad, te empiezas a convertir en un analfabeta. ¿Por qué razón? Porque estás dejando a un lado el conocimiento de Dios. Ahorita vamos a ver cómo esto empieza a perjudicar en tu vida y cómo esto empieza a cegar tu entendimiento, cómo esto comienza a dar frutos también en tu vida, a dar frutos en tu familia por causa de no tener tiempo para el Señor. El problema de hoy en día no es que haya muchas actividades. El problema de hoy en día es que entre tantas actividades no has dejado la actividad de la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario, vamos a Romanos 11:8, es necesario que tengamos el ímpetu dentro de nuestra vida de buscar al Señor. Hoy vamos a ver que de nada nos sirve tener conocimiento si no tenemos experiencias con el Señor Jesucristo. De nada nos sirve. Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Jesucristo en ese tiempo, en el pueblo. Y el apóstol Pablo comienza a relatar esta verdad. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dile que está a tu lado: necesitas abrir tus ojos y necesitas abrir tus oídos a la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Cuando te conviertes en analfabeta es cuando decides hacerle caso a la letra, pero no al espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y no está hablando que si te pasas leyendo la Biblia te va a matar. Está hablando de toda la palabra que tú puedes buscar y usar para sentir que eres un conocedor, pero no conoces nada de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que en el fin de los tiempos le diremos: Señor, Señor, y Él les dirá: apartados de mí, porque nunca os conocí. La palabra conocer viene de la palabra intimidad. Al igual que en el Génesis, cuando Adán conoció a la mujer, no fue de que: hola, mucho gusto, me llamo Adán, yo soy Eva. No lo conoció de esa manera. En el momento que dice que Adán y Eva se conocieron, fue en el momento que tuvieron una intimidad. Y el Señor Jesucristo, a lo largo de toda la palabra de Dios, ha querido provocar conocerse, hacerse conocer al pueblo, y que el pueblo lo conozca a su Dios.
Por eso en el Edén todo era hermoso. Y el hombre tenía conocimiento, podía escuchar la voz de Dios, podía palpar la presencia de Dios, pero en eso llegó el pecado y todo eso fue roto. Ahora el Señor nos dice: con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. El Señor estaba diciendo a Adán: con el sudor de tu frente ahora te vas a encontrar conmigo. Ya no va a ser tan sencillo, porque ahora hay algo que nos divide: el pecado. Aleluya. El Señor Jesucristo después vino, Él rompe el velo, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. El problema es que no estamos dispuestos a entrar en ese acceso que ya abre el Señor. Muchas veces lo dejamos a un lado. Aleluya. Entonces, vamos al primer punto. ¿Cómo comienza el analfabetismo en nuestra vida espiritual? Voy a decirte 3 puntos el día de hoy. Número 1, di conmigo: desconexión del Espíritu Santo. Cuando viene la desconexión del Espíritu Santo es cuando tú dejas de buscar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que Él nos guía a toda verdad. Es necesario que el Hijo de Dios esté lleno del Espíritu Santo. Cuando se cambia la unción por sistemas, la revelación se apaga. Escucha bien algo: muchas veces malinterpretamos el mover o la palabra de revelación. Creemos que vamos a extraer algo que no está en el Evangelio. No. Cuando hablamos de la revelación, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, que es la revelación que habla la Biblia, podemos ver que hay un libro que se llama Apocalipsis, que en otras palabras, en definición actual, podría decirse que ese libro es el libro de la revelación. Y cuando comienza el Apocalipsis capítulo 1, dice: ¿la revelación de quién? De Jesucristo. Entonces la revelación que se habla en la palabra de Dios es que se te sea revelado el nombre tan poderoso que es el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis no es nada más y nada menos que la esencia de Jesucristo. Y hay tantos que les aterra escuchar acerca del fin de los tiempos. Hay tantos que les aterra escuchar o dicen: no, ahí yo no voy porque ahí se habla del fin de los tiempos, ahí se habla de la escatología. Y ¿sabes algo? Es algo que Dios quiso de antemano desde el inicio que conociéramos al Hijo de Dios claramente. Aleluya. Vamos a ver 1 Samuel 3:1. Fíjate lo que dice este pasaje. Habla de la desconexión del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento no estaba en la tierra? El Espíritu Santo desciende a la tierra cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, dura 40 días con los apóstoles y Él es tomado a los cielos. Él les dice: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Hasta ese momento el Espíritu Santo viene a la tierra. Pero en el Antiguo Testamento le correspondía a los hombres buscar la presencia de Dios para poder tener dirección. 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora vamos a Isaías 6, del 9 al 10. Esta es la consecuencia en Isaías 6, 9 al 10 de un corazón endurecido. Isaías 6, 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Di conmigo: oíd bien. Y luego dice: y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías está hablando una palabra profética tan tremenda y les está diciendo: necesito que quites sus oídos naturales, necesito que quites tus ojos espirituales y que les abras el entendimiento para que ellos puedan ver realmente lo que está sucediendo. ¿Sabes algo? Es necesario que nuestra vida esté conectada al Espíritu Santo. Es necesario que nuestra vida tenga esa conexión con el Espíritu Santo. En el momento que nosotros nos alejamos de la iglesia, nos alejamos literalmente del Espíritu Santo. Pocas
personas cuando se alejan de la iglesia siguen en comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ese punto? Ahora, fíjate, algo que yo siempre he dicho. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento compraron su celular que traen? Ok, ¿y cuántos lo compraron pero nunca lo encendieron? De nada sirve tener el mejor iPhone 2030 y no tenerlo conectado a la corriente para que prenda. De nada sirve tener en tu casa una gran pantalla y nunca conectarla a la corriente. De nada te sirve. De nada sirve tener el último automóvil del año si no lo prendes y lo usas. De nada te sirve ser un hijo de Dios si no estás conectado al Espíritu Santo. Porque para lo que tú fuiste creado, el único que te lo va a revelar es el Espíritu Santo. Y todo tu mover, toda tu vida está basada bajo el mover del Espíritu Santo. El Padre es el que conoce todo lo que hay en tu vida, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a esa verdad fructífera para poder dar fruto en la calle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos conectarnos al Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Yo he descubierto que de nada sirve tener tanto estudio, tener tanta elocuencia, si no tienes al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tuvo que esperar para Él ser lleno del Espíritu Santo, y después Él comenzó su ministerio. Él no agarró y se fue y dijo, ahorita voy a empezar a hacer cosas. Él se tuvo que detener. Tuvo que esperar para Él ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, descendió como paloma, fue llevado al desierto, y después de eso comenzó su ministerio con poder y con gloria. Todo el mover del analfabetismo en tu vida va a romperse cuando tú decides conectarte al Espíritu, y el Espíritu te revela a Jesucristo y Jesucristo te revela al Padre, porque así está escrito en su palabra. Ese es el orden. El Espíritu Santo te mostrará a Jesucristo y Jesucristo te mostrará al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El número 1 fue la desconexión del Espíritu Santo. El número 2 es el letargo por comodidad espiritual. Gente satisfecha con leche, mas no con el alimento sólido. Eso es lo que significa. Vamos a Hebreos 5 del 13 al 14. Hebreos 5 del 13 al 14, por favor. Escuchen esta palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora pon Apocalipsis 3:17. Esta palabra de Apocalipsis es algo tremendo. Esto es para los que creen y dicen y piensan que siempre están bien. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico. Yo todo lo tengo. A mí no me hace falta nada. Yo sé. Yo tengo conocimiento. A ver, dime y yo te lo voy a mostrar. Y me has enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate cómo estaba la condición de la iglesia. Apocalipsis 3 habla acerca de las iglesias. Y la iglesia empieza a hablar porque tú dices, Dios el Padre le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, el Señor le dice, tú crees que lo tienes todo, pero tú no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo que el Señor Jesucristo, cuando llegues a la presencia de Dios, te diga, a ver, ¿tú quién eres? Yo era el que sabía, conocía, hacía, y que te diga, apártate de mí porque yo no te conozco. ¿Sabes algo? El único mover que te va a llevar a la presencia de Dios es cuando tú te metes en la intimidad con el amado y el amado se te ha revelado y tú tienes conexión con Él. Ahí dice,
Todo aquello, ahora yo no estoy en contra del estudio y yo no estoy en contra de que tú no tengas conocimiento de la palabra. Eso es algo primordial en la vida del Hijo de Dios. Pero ¿sabes algo? La revelación, el conocimiento, la experiencia viva no se da en una escuela, no se da con un diplomado y no se da con una escuela de teología. La revelación de Jesucristo se da cuando doble rodilla, cerrada la puerta, Apocalipsis 3, cerrada la puerta, entro a mi aposento y aquel que mira en lo secreto me recompensará en lo público. Necesitamos tener una vida de conocimiento en Él, no de lo que el hombre ha creado. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: yo soy pobre en espíritu. Esta es una correlación bíblica con el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo, cuando se levanta, le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán. ¿Qué dice? Ellos tendrán. Ya ven cómo necesitamos conocimiento. Es necesario, querida iglesia, que empecemos a buscar al Señor con todo el corazón y dejarnos de estereotipos y paradigmas que se nos han inculcado a lo largo de nuestra vida. Es necesario arrojarnos a los pies de Jesucristo, como aquella mujer lo hizo enfrente de todos y no le importó lo que la gente dijera. Y sabes algo, lamentablemente hoy en día hay gente que viene a la iglesia de espectadora a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo es el pastor, a ver qué tal alaban, a ver qué tal hacen eso, y Dios diciéndote: a ver a qué horas me ves a mí. Qué feo es eso. Criticando al pastor, criticando al hermano, criticando la alabanza, criticando todo, porque tú crees que estás bien. Y Apocalipsis dice: pero lo que tú no sabes, que eres un miserable, pobre. Aleluya. Esa mujer estaba ahí a sus pies y no le importó lo que los fariseos, los escribas, los discípulos dijeran. Ella lo único que quería y había encontrado es que se le había revelado a ella quién era ese hombre. ¿Sabes algo? Es necesario correr a los pies de Cristo y dejar de venir a buscar a ver qué vemos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Hay gente que desperdicia el conocimiento revelado. Prefieren revelaciones emocionales, motivacionales o simplemente superficiales. ¿A qué me hablo? De esas personas que necesitan un lugar donde se les hable bonito, que les adulen su pecado, que les digan: ah, está bien, no te preocupes. Yo una vez conocí a una persona que llegó y me dijo: pastor, yo ya tengo casi más de tantos años de cristiano, pero tengo un tiempo para que me separé de mi esposa y pues me junté con otra mujer y estoy en la iglesia y me acaban de detectar que tengo una enfermedad terminal, y yo hablé con mi pastor y yo le dije que si en algo tenía que arreglar mi vida, yo lo quería hacer porque yo sabía que yo pronto voy a morir. No sé cuánto tiempo me dieron, pero de un día para otro yo puedo ponerme muy grave. Y cuando él me dijo eso, le dije: mira, lamentablemente quiero que me digas qué ha pasado con tu primera esposa, que es la única esposa que tienes. No, pues es que a mí el pastor de la iglesia donde yo asistía me dijo que no había problema, que Dios me seguía amando porque Dios era un Dios de misericordia. Pero ¿sabes algo? Yo le dije: ¿sabes qué? Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Si tú no te arrepientes y haces las cosas bien, créemelo, no vas a entrar al reino de los cielos. Tu vida vas a estar toda tu vida en una eternidad sin Dios. Así que arregla las cosas, pide perdón a Dios, deja a esta mujer, porque tu verdadera mujer es aquella. Y él, asombrado, solamente me dijo algo:
me es difícil y no puedo. ¿Sabes algo? Para seguir al Señor Jesucristo tienes que dejar todo por Él. Tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar tu vida misma, tienes que dejar tu yo. Ese es el evangelio que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. El evangelio que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar fue: yo vengo a morir por ustedes y los he liberado del pecado. Pero la palabra dice que el alma que pecare ciertamente morirá. También la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que sabes algo, querido hermano, las iglesias que buscan la motivación, todo va a estar bien, no importa lo que pagas, Dios te perdona, huye de ese lugar. Porque Dios vino a confrontar, Dios vino a traer enemistad. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solamente vino a sobar la espada, Dios vino a decir: esto es el evangelio. Lo vimos en el sermón del monte, ¿sí o no es verdad? Y es algo tremendo como habiendo un evangelio tan puro, hoy se predique todo lo contrario. Fíjate lo que pasó en 2 de Crónicas 36:16. 2 de Crónicas 36:16. Esto es por no conocer lo que Dios es. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no tuvo ya remedio. ¿Sabes algo? Va a llegar el momento en el que el Señor te va a perdonar y te va a perdonar y te va a perdonar, y su misericordia ahí va a estar, pero va a llegar un día que todo se va a acabar. Y entonces encontraremos lo duro. Vamos a Jeremías 5:4. Jeremías capítulo 5, versículo 4. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Volvemos a encontrar la palabra conocer. ¿Sabes algo? Los que no conocen a Dios, los que nunca han tenido un encuentro con Él verdaderamente, siempre mirarán al hombre y nunca voltearán a ver a Dios. Siempre su mirada estará en el hombre y nunca tendrán los ojos para poder ver a Dios, porque están tan clavados en el error del hombre y nunca se apiadan un poquito de mirar la belleza de Dios. Dile al que tienes a un lado: deja de ver al hombre y ama a Dios. Aleluya. Ahora vamos con lo más duro del mensaje. Punto número 3. Los frutos que da el analfabetismo espiritual. ¿Qué frutos da? ¿Cómo sé que esto está pasando? ¿Cómo sé que este fruto está produciéndose en mi vida, en mi familia, en mi persona, en mi ministerio, en mi trabajo? Número 1, viene una ceguera. Di conmigo: una ceguera. Comienzo a mirar ciegamente. No ven lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Isaías 56:10. Escuchen bien esto. Isaías 56, versículo 10. Sus atalayas son ciegos. ¿Qué es un atalaya? Un vigilante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser un vigilante ciego? Si tú necesitas que vigilen tu auto, agarras a un ciego y le dices: cuídamelo bien. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, y llaman ¿qué? Fíjate cómo Isaías le está hablando al pueblo. Tus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes. Volvemos a caer en la ignorancia. Ellos, perros mudos. ¿Cuántos han tenido un perro que no sirve para cuidar? Ahí está nomás. Yo me acuerdo que nosotros teníamos uno y mi papá decía: ¿y este para qué sirve? ¿Nomás para comer?
Porque llegaba alguien y nunca lo daba. Se podía meter a la casa y él lo saludaba. Pasa. De verdad, y ahí dice, todos como perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, viven en un sueño, en una flojera, echados, y aman el dormir. ¿Sabes algo? Dios necesita una iglesia que no ame el dormir. El apóstol Pablo nos dice y nos incita: vivan como de día, no como de noche. Vivan como de día, actívense, levántense, quiten la ceguera de sus ojos, quiten la ceguera de su corazón. Amén. Una iglesia sin discernimiento es una ciudad que no tiene muro, vulnerable al engaño del anticristo, vulnerable a las doctrinas, vulnerable a los demonios, vulnerable a todo. Aleluya. Entonces tenemos que tener ojos abiertos. Abre mis ojos, Señor, para ver. Abre mis ojos para ver, Señor. Número 2. El fruto de este mover espiritual es una idolatría. Amén. Y voy a hablar de una idolatría moderna. ¿Cuál es esa, pastor? Un culto al carisma sin carácter. ¿Qué es eso? Siguen a los hombres y no a la verdad. Aman la plataforma, pero no aman la presencia de Dios. Hoy en día la idolatría está tan como dispersa, pareciera como la humedad. No la ves, pero cuando tú vas a la carre te das cuenta que la humedad ya invadió toda la barda. Así es la idolatría hoy en día. Hay gente que sigue al hombre. No, es que el pastor fulano está ungido, vámonos a aquella iglesia porque allá sí. Aleluya. Cuando lo que te tiene que mover a ti es la palabra de Dios, no el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Aleluya. Y número 3, la resistencia a la verdadera enseñanza. Hoy en día es muy probable que la gente no tolera la corrección y no tolera la doctrina santa. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Aquí nos habla acerca de las concupiscencias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. ¿Cuántos saben que hoy en día no hay sanas doctrinas en muchos lugares? Y si tú tienes falta de conocimiento de quién es tu Dios, lo más probable es que vas a caer en ellas y vas a decir amén a todo lo que diga el pastor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? Imagínate. Dejarán la palabra totalmente. Dejarán todo lo que es verdadero y lo van a suplir por algo que es efímero. Amén. Y número 4, este mover trae una contaminación y una confusión. Se mezclan doctrinas extrañas, misticismo, la nueva era, el humanismo, etc. Primera de Timoteo 4:1. Esto es lo que va a suceder en la tierra. En Primera de Timoteo 4, versículo 1. Habla acerca del fin. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiero que seamos muy observadores en esto. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, pero el Espíritu, ¿quién le dice? Y tiene una E mayúscula, habla del Espíritu de Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya. Así que es tiempo, así te lo voy a decir,
Si tú no tienes una vida de intimidad con el Señor, si tú no tienes una vida de lectura de la palabra, y tú no tienes una vida de oración, número uno, eres analfabeta. No conoces quién es Dios. Crees lo que te ha enseñado el hombre, lo que en algún momento te dijo aquel viejito. Eso es lo que tú crees. Pero nunca te has dedicado el tiempo para conocer quién es tu Dios. ¿Qué es lo que su palabra dice? ¿Qué es lo que su palabra ha dejado? ¿Qué es lo que su palabra te va a dar? ¿Qué es lo que su palabra tiene para ti? Es necesario la oración, porque cuando tú oras, hablas con Dios, y cuando tú lees la Biblia, el Señor te está hablando a ti. Hay personas que vienen a decirme qué es lo que tengo que hacer a mí, pero ¿sabes algo? Al momento de ver sus vidas, puedo ver que están totalmente vacíos por dentro, y puedo discernir que ni siquiera tienen lectura de la palabra, mucho menos tiempo de oración con el Señor. No, yo sí oro, me levanto en la mañana y oro. Eso no es solamente la oración. La Biblia dice orar en todo, orar sin. Con 5 minutos que oras no es suficiente, con media hora que oras no es suficiente. Todo el tiempo tu espíritu tiene que estar comunicándose con el Espíritu Santo. Todo el tiempo tu vida tiene que estar derramada al Espíritu de Dios. Entonces te podrás mover bajo el Espíritu y no bajo la carne. Y sabes algo, cuando vienen a decirme lo que tengo que hacer y puedo discernir toda la maldad que hay en ellos y toda la soledad que hay en ellos, ¿sabes qué les digo? Está bien. Yo no me pongo a discutir con gente que no tiene conocimiento de Dios. Yo no pierdo mi tiempo con ese tipo de personas. ¿Sabes algo? El Evangelio no es para entrar en discusión. El Evangelio fue creado para predicarlo a toda criatura. Aleluya. Ahora vamos a cómo romper esto. ¿Cómo se rompe el espíritu de analfabetismo o el analfabetismo espiritual? Número 1, vuelve a la palabra con revelación. En otras palabras, dedícale tiempo a la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. No le hagas caso a lo que el hombre dice, a lo que los pastores dicen. Si el pastor lo dijo, ok, llévatelo, estúdialo, medítalo en tu vida, en tu corazón, y Dios te va a revelar si es verdad o no es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy en día todo lo que la gente escucha, todo lo que la gente es lo que la gente cree, y por eso hoy podemos ver a tantas denominaciones y tantos moveres que están errando tanto en el Evangelio, que no se predica la palabra de verdad. Hablan todo el tiempo de prosperidad, de dinero, todo va a estar bien, pero nunca hablan del pecado, de la confrontación, del infierno, de cuántas cosas van a pasar en tu vida si no te arrepientes. De todo eso se lo evitan. No hablan del juicio de Dios, no hablan del trono de Dios, no hablan del trono blanco, no hablan del infierno, de la eternidad, del regreso del Señor Jesucristo. No se habla de eso. Y sabes algo, esas iglesias están así, llenas, porque a la gente le gusta que le digan que todo va a estar bien. Pero cuando vienen a un lugar como este, aleluya, y empezamos a confrontar su vida, y empezamos a mirar que hay pecado en ellos, que hay rebeldía en ellos, es cuando ellos se dan la vuelta y dicen, tengo que buscar un lugar mejor que este. ¿No sabes cuántas personas han pisado este lugar y se han ido porque han sido confrontadas con su pecado? Y se inventan todas las cosas, y lo que realmente los alejó fue su vida de pecaminosidad. Porque el hombre no quiere dejar su pecado. El hombre quiere seguir pecando y sabiendo que Dios lo ama. Eso está muy padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo romper este mover? Número 1, vuelve a la palabra con revelación. Ahora, revelación más llenura del Espíritu, tienes por respuesta una verdad absoluta. La Biblia no es solo para leerla, es para que se te revele. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no es un libro que lo compras en Aurrerá, en Walmart, y dices, no tengo nada que hacer, déjame leer la Biblia. La palabra de Dios es la palabra viva de la boca de Dios. Es la palabra rema de la boca de Dios que entra por tu vida. Cuando tú lees esas letras, o esas letras entran por tus ojos, son vida para tu cuerpo, para tu espíritu y para tu alma. Cuando tú abres la palabra
aplicación para su palabra. De verdad te lo digo, de nada te sirve buscar denominaciones, de nada te sirve buscar iglesias si no buscas primero el rostro de Dios. De nada te sirve, porque tu vida va a seguir siendo vacía y vas a seguir siendo el mismo, aquel que ve el error del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando te dedicas a buscar el rostro de Cristo, no te importa quién está a tu derecha ni a tu izquierda. Tú derramas tu perfume porque estás delante del Rey. Tú derramas tu vida, tú derramas tu corazón porque el Rey de Reyes está contigo. Yo no entiendo a esas personas que están en la iglesia sin ningún estímulo. Es extraordinario que el Espíritu de Dios, el mover de la adoración, el mover de la alabanza, no provoque en nosotros ni siquiera que un pelo se nos mueva. No por lo que hacemos o por lo que tengamos que sentir, porque el Rey de Reyes es adorado por medio de tu vida. Él merece tu alabanza y tu adoración. Él merece que dobles rodillas. Él merece que alabes su nombre. Él merece que levantes clamor. Él merece todo, porque Él dio la vida por ti. Y lamentablemente hoy en día vemos gente como momias, escépticos ante la palabra de Dios, escépticos ante la alabanza, escépticos ante la predicación, porque creen que Dios no tiene que ser reverenciado, porque creen que la palabra no debe de ser alabada. Imagínate cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad y fue profetizado por el profeta Zacarías, y dijo, y Él entrará en un pollino, y todos con palmas, ¡Hosana al Rey de las alturas! Ya te quiero ver el día que el Señor Jesucristo venga a las alturas en su nube y tú así. No, hermano, no vas a poder. Con el poder de su belleza, con el poder de sus ojos, con el poder de su rostro, con el poder de su esplendor, con toda la autoridad que ese hombre tiene. No puedes quedarte como estatua cuando el Rey de Reyes está enfrente de ti. O caes rendido a sus pies, porque el apóstol Juan, cuando se le fue revelado el Apocalipsis, dice que el momento que cuando él miró al Hijo del Hombre, él cayó como muerto. Imagínate lo que sintió su vida. A ese grado de intimidad tenemos que llegar hoy en día en la tierra. El problema es, querido hermano, que no lo creemos. Creemos que la palabra es, la leo, la cierro y me voy y ya. Cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, os ruego, hermanos, que pidan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Lo que Pablo estaba dictando a la iglesia era, necesito que se les sea revelado quién es aquel hombre al que yo predico. Y el espíritu de sabiduría los guiará sabiamente a un lugar donde se predique la verdad. Por eso el apóstol Pablo le decía eso, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación del conocimiento de la faz de Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido encuentros con el Señor que nos hemos plasmado de la belleza de Jesucristo? Híjole, estamos cortos cuando vemos su palabra, que estamos en lugares celestiales, que Él nos posicionó en un lugar. Cuando Él muere, Él nos da un lugar celestial. Ahora tenemos entrada, no al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Y estamos perdiendo el tiempo en discusiones, pleitos, creencias, dogmas, doctrinas, denominaciones, cuando la palabra es la palabra de Dios, vida, y es eterna, y solamente dice, conóceme. Quiero que me conozcan, quiero que me alaben, quiero que sepan lo que hice, lo que haré y lo que estoy por hacer. La iglesia necesita levantarse en discernimiento espiritual, no en alfabetismo espiritual. El analfabetismo siempre te va a alejar, siempre te va a arruinar. Pero cuando comienzas a conocer la presencia de Dios, tú dices, wow. Porque sabes algo, la palabra de Dios dice que Jesucristo vuelve pronto. El libro de Apocalipsis capítulo 2 termina con un clamor: ven, Señor Jesucristo. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tenga sed del agua de vida, venga. Y el que tenga hambre, venga y tome, y será saciado gratuitamente. Wow.
Así termina Apocalipsis. Apocalipsis no termina con señalamiento, no termina con reproche, termina con un clamor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que no basta solamente con leer la palabra. Necesitamos que la palabra se nos sea revelada. No basta con los logos. La palabra logos es la letra. Hay que recibir el rema, que es la palabra viva. Segunda de Pedro 1:19. Escucha bien lo que dice Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. No le creas a ningún profeta. Puede venir mucha gente a darte palabra profética. ¿Y sabes algo? Mucha de ella puede ser que sí sea de Dios. Y mucha de ella puede ser que ni venga de parte de Dios. Pero lo que sí te digo es que la palabra de Dios, cuando tú la abres, es la palabra profética más certera para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que número uno, para derribar el analfabetismo, es meternos, indagar a la palabra con revelación. Número dos, pide espíritu de sabiduría y de revelación, lo acababa de decir ahorita. Efesios 1 del 17 al 18. Fíjate lo que dice Efesios. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Efesios, capítulo 1 del 17 al 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y en el conocimiento de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y versículo 18: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Queridos hermanos, cuando tú empiezas a moverte en un espíritu de sabiduría y de revelación, empiezas a ser alumbrado. Tu entendimiento florece y empiezas a conocer cuál es la esperanza a que fuiste llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Aleluya. Si tú quieres saber para qué fuiste llamado en tu vida, necesitas buscar al Señor Jesucristo, que te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Aleluya. Número 3, me voy más rápido para terminar. Rompe el velo con hambre y santidad. Este está bueno. Salmo 25:14. Rompe el velo con hambre y con santidad. Salmo 25:14 habla de la comunión. Pasen los de la alabanza, por favor. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. La comunión íntima. Daniel 12:10, por favor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, di conmigo, los entendidos. Vamos, dilo fuerte, los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Dice la Biblia, comprenderán. Es tiempo de romper el velo con hambre y con santidad. Es tiempo de romper tu vida con un hambre por Dios y vivir una vida de santidad. Aleluya.
Y número 4, busca ambientes con gloria, no solo con palabra. Donde hay unción verdadera, hay apertura del entendimiento. Vamos a Lucas 24:32. Esto es un mover tan tremendo en Lucas. De todo lo que te hablé, todo se centra aquí, en la vida de estos dos hombres que iban en camino a Emmaus. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira, ponme desde el 30. Fíjate lo que sucedió aquí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. El mismo Señor Jesucristo se les había aparecido a estos dos hombres. Y estos dos hombres no conocieron quién era el hombre que estaba consigo, porque había una ceguera en sus ojos, porque no conocían a Dios, no habían tenido esa conexión con Él, no se las había revelado quién era. Y el Señor iba con ellos caminando. Oye, ¿a dónde vas? No, vamos a Emmaus. Ah, órale. Y el Señor mismo iba caminando con estos dos hombres, y estos dos hombres no sabían que el que estaba con ellos era el mismo Señor Jesucristo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, todavía se sentó con ellos a comer. Oye, pues aquí está el pan, daríote. Oye, ¿me puedes pasar el agua? Sí, toma. Y el Señor Jesucristo tápales toda la mesa. Dice, tomó el pan y Él mismo lo bendijo. El mismo pan de vida, ahora orando por un pan en la mesa. Y el pan de vida no siendo reconocido por dos hombres que les faltaba conocimiento de quién era Dios. El espíritu de sabiduría y de revelación no estaba en ellos. Por lo tanto, el mismo Señor estaba sentado con ellos, pero no lo conocían. Y dice, y partió el pan y lo bendijo y les dio. Entonces, di conmigo entonces. ¿Sabes algo? La comunión abre los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que ellos se sentaron con Él en comunión, se les abrieron los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Imagínate estos dos hombres aquí y el Señor Jesucristo en medio, y ellos dos comiendo, y de repente Él bendice el pan, les da uno, le da el otro, y empieza un acto de mesa. Estaban a la mesa en comunión con Él. Y hasta que no empieza la comunión con Jesucristo, se le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. ¡Fum! Versículo 32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabes algo? Hay muchas veces que el Señor te habla, está enfrente de ti, pero por falta de tu ceguera espiritual, que no tienes conocimiento de Él, no puedes apreciar que Él está en tu vida, que Él está contigo. Es necesario que la iglesia conozca quién es su Dios. Daniel capítulo 10, versículo 11 dice: los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. De nada te sirve tener conocimiento y sentir que te las das de muy salsa si no conoces a tu Dios. Es necesario el conocimiento de Dios para poder decir: Cristo vive en mí, el carácter de Cristo mora en mí. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de los de aquí estamos a la estatura de
tiempo de imitar a Cristo. Es tiempo de conocer a Cristo. Es tiempo de conocer quién es Él. Es tiempo de estar a sus pies y dejarnos de cosas. ¿Cuántos dicen amén? No ardía nuestro corazón. El corazón, gracias, el corazón no puede arder si no se te ha revelado, si no se te ha quitado el velo para ver quién está enfrente de ti. Todo el tiempo vas a vivir con cosas en tu corazón, pero nunca se te va a revelar quién es Dios. Así que, ¿sabes algo? Es mejor conocer a Dios que conocer toda la teología del mundo. Es mejor conocer al Espíritu Santo y conectarte con Él, porque Él te va a guiar a toda la verdad. Porque lo que está en este mundo, todo esto va a ser movido por la mano de Dios en algún momento. Y solamente lo verdadero, lo que es eterno, lo que es inmovible, es lo que va a quedar para el fin de los tiempos. Así que es necesario que la iglesia se levante como una iglesia entendida, no analfabeta. Una iglesia entendida, una iglesia que ame a Cristo, una iglesia santa, una iglesia pura. ¿Cuántos dicen amén? Con esto termino. Primera de Crónicas 12:32. Pónganse de pie esta noche. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Queridos hermanos, llegó el tiempo de ser entendidos. Llegó el tiempo de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y dejarte de cosas. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él vomitará a aquellos que son tibios y fríos. Él quiere íntimos. Y te tengo una noticia: el Señor tiene preferidos, tiene íntimos. Los que son sus íntimos son los que llegan al corazón de Abba. Así que, ¿sabes algo? Antes de cualquier cosa, antes de cualquier reclamo y crítica, examínate. ¿Conozco a Dios? Job dijo en su palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Job estaba relatando una verdad. No te conocía, Señor. Lo que conocía solamente era porque me lo habían dicho en mis oídos, pero ahora mis ojos te ven. Es necesario que veamos la hermosura del hombre que dio la vida por ti y por mí, Jesucristo.